Bien, tengan ustedes buenas tardes a todos los amigos que siguen a la Escuela de Derecho Garantista. En esta oportunidad tenemos al doctor Francisco Álvarez Dávila. Vamos a presentar su producción, El delito de negociación incompatible, estudio de los aspectos problemáticos del tipo penal. Está publicado por Solución Editorial Ideas. Doctor Francisco Álvarez es no diría viejo porque es mucho menor que yo, conocido, abogado por la Universidad de Piura, máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho por la Universidad Austral de Argentina y profesor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Piura, Campus Lima. Bien, Francisco, ten muy buenas tardes y bienvenido a este espacio virtual. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de empezar este año 2022 con un nuevo capítulo, un nuevo episodio de la presentación del libro. Y bueno, encantado además de estar nuevamente en la Escuela Garantista, y esperemos pues que las personas que nos puedan escuchar les siga siendo de importancia la publicación que he hecho, que estoy seguro que va a animar muchas críticas, muchas revisiones. Como lo hemos conversado algunas veces, es un delito que es muy aplicado por parte de la jurisprudencia, está junto a la par con la colusión, el cohecho y el tráfico de influencias en ese top 4 delitos más aplicados, pero sin embargo, sobre todo en particular en este delito ha existido poca investigación específica sobre las complicaciones de los elementos típicos del delito, ¿no? Y normalmente se ha centrado más la atención naturalmente en la colusión, ¿no? En la época de Fujimori tú recordarás que el tipo penal estrella en esa época era colusión, más cohecho, ¿no? Y tráfico de influencias. Pero ya en el camino, la negociación incompatible ha encontrado un espacio propio, se puede decir, ¿no? Y bueno, eso es lo que me ha animado a hacer la publicación, que como lo comentaba, salió en la editorial Ideas el año pasado. Así que nada, acá estamos para poder conversar todo lo que consideremos o consideren ustedes necesario, tanto tú como las personas que gentilmente se han dado el espacio para poder participar en este conversatorio. Francisco, la verdad que es bastante práctico, si términos adecuados, ¿no? Realizas un íter por el bien jurídico, la conducta típica, autoría, participación, consumación, todo un análisis, ¿no? Del delito, hasta la prescripción. Pero queríamos comenzar preguntándote, porque ¿cómo nace esta motivación por esta investigación? Aparte creo que es tesis de maestría, ¿no es cierto? Bueno, particularmente no es mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría fue sobre un tema más dogmático de derecho penal, que es la culpabilidad de las neurociencias. Hola hija, hola hija, mil disculpas por favor que está acá mi hija presente. Eh, y bueno, no, el libro agarró otra motivación, porque en realidad que esto empezó hace 4 años a raíz de una invitación en la Universidad de Piura en una convención de derecho público. Así que nada, empecé escribiendo justamente porque me llamaba mucha la atención el delito, ya en ese entonces naturalmente era bastante aplicado, ¿no? Y, y cómo se llama, y así surgió la publicación del libro, ¿no? Sobre negociación incompatible. Aproveché también en esa época mis estancias en Argentina a raíz del doctorado para poder nutrir un poco el libro con lo que ha sucedido mucho en Argentina, ¿no? Como lo he comentado algunas veces, la doctrina argentina y la jurisprudencia en parte ha tenido mucho reflejo en el Perú, ¿no? Si uno revisa los manuales más clásicos de derecho penal peruano, es natural encontrar las referencias a muchos tratadistas argentinos, ¿no? Por lo que, teniendo en cuenta un poco la investigación allá por el doctorado, aprovecho para poder complementar el tema de la negociación incompatible con una visión extranjera y además también nutrirla con algunos libros que poco se han conocido acá en Perú, de escritos particulares sobre este delito, ¿no? Siempre hago la referencia a la monografía que es la tesis doctoral de la doctora Marta Fernández, quien tuve el gusto, la oportunidad de conocerla
mi estancia en Argentina. Y así el libro se ha ido formando, ¿no? Aprovechando un poco la estancia en Argentina, aprovechando también los contactos que he podido hacer y evidentemente nutriéndome con la casuística personal, jurisprudencial, a raíz también de las clases en la universidad, que me han ido generando diversas perspectivas, problemas, cuestiones sin resolver, que particularmente están expresadas en el libro, que generan mi posición personal, sin duda alguna, pero que creo yo contiene episodios muy novedosos en algunos aspectos, como por ejemplo la delimitación del bien jurídico, la delimitación de la autoría o del funcionario público competente, algunas remisiones a temas que pareciera que fueran antiguos, pero no lo son tantos, como es el funcionario de hecho, que tú lo recordarás de la época también de Fujimori, ¿no? Problemas vinculados a la relación de la negociación con la colusión, problemas en relación a cómo definir el interés indebido, ¿no? Y además, naturalmente, creo yo, la definición, si es que estamos frente a un delito de lesión, un delito de peligro, y además la forma de consumación del mismo, ¿no? De manera tal que el libro se ha ido nutriendo de diferentes formas, ¿no? Haciendo una recapitulación de esta pregunta amplia, ¿no? Por un lado, aprovechando las estancias académicas, por otro lado, la variada jurisprudencia de la Corte Suprema, y en tercer lugar, naturalmente, el espacio en el que uno se sienta a tomar un poco ese cóctel académico que son las charlas, las conferencias, los cursos que he dado, ¿no? Así que todo eso ha generado esta producción y como te decía hace un momento, me parece que la producción ha sido buena, pero naturalmente siempre es importante que las personas tengan acceso al libro, que en verdad ha tenido una muy buena venta, muy buena producción, y que naturalmente esto genere pues una ola de críticas a favor o en contra que seguramente me permitirá mejorar en la siguiente edición del libro. Tu formación básicamente con tu maestro es Percy García, ¿no es cierto? Y por lo Así tanto tú es. dices, yo tengo una posición y creo que acá tu posición normativista también la has puesto. Alguna vez un profesor decía, cada autor mete su sangre, ¿no? O sea, meter su sangre entendiendo que es la posición que tiene desde el punto de vista de su formación. ¿Qué tanto ha pesado las tesis normativistas en tu libro? Bastante. Sin duda, mi formación en la universidad ha sido fundamental, ¿no? Tengo un ADN muy marcado por la influencia que hemos tenido, quienes hemos gozado y tenemos todavía la oportunidad de estar al lado de Percy García, porque he sido su alumno, ha sido además mi tutor en la maestría y ahora pues compartimos hace ya 6 años la docencia académica en la universidad, ¿no? Y todo eso se ha ido influenciando y además también marcado por la escuela a la que él pertenece, que es la escuela del profesor Silva Sánchez, ¿no? Que está tanto en la Universidad Pompeu Fabra como en la Universidad de Navarra, y que además se ha visto influenciada, y también por eso el destino que he elegido ha sido la Universidad Austral en Argentina, ¿no? Todo eso es parte de una carrera que empezó hace algunos años, pero que siempre ha tenido muy marcada esa influencia, siempre, creo yo, abierta a recibir diferentes estímulos académicos de otras vertientes académicas, pero que se marca desde el día uno, cuando tú ves la importancia de la delimitación del bien jurídico, dejando de lado esa comprensión del bien jurídico como aquel ente corpóreo, dañable, ¿no? Y más bien transmutándolo, aunque aún utilizando la denominación bien jurídico, a entender esto como una expectativa normativa, ¿no? Y es aquella expectativa normativa en el delito de negociación incompatible que yo le entiendo como la gestión que tienen los funcionarios públicos en hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con los intereses patrimoniales dentro de la administración pública. Un elemento además, que aprovecho el comentario que hacías tú, que se produce de igual manera tanto en la negociación incompatible como en la colusión. Sin embargo, como lo menciono más adelante en el libro, tiene algunas particularidades y eso está muy relacionado con la forma como está tipificada particularmente la colusión acá en el país, ¿no? Estuve en Argentina hace unos años, invitado por UBA, y tuve la oportunidad de ir a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en Puerto Madero, creo que estaba, y conocí a don Guillermo de Jacobucci, ¿no? Y una universidad, una Sí. facultad muy potente además, con bastante influencia de muchos de los que habían ido a hacer su posgrado allá en España, ¿no? Pero quería preguntarte porque es algo que tú
lo vienes señalando, ¿no? Hay un problema, no sé si es la investigación, que se aplica para llegar a un tema de colusión, se aplica negociación incompatible. ¿Cómo ves tú que los operadores estén haciendo esto? ¿Te parece correcto? ¿O crees que le falta capaz técnicas en investigación? Eso es un tema ya más entre criminológico y a veces criminalístico, ¿no? Bueno, recojo las palabras que tuve hace el año pasado, cuando a raíz de la invitación del doctor Neira Flores, que fue supremo de la Corte Suprema, él decía que los jueces no crean doctrina, ¿no? Que la doctrina en realidad es parte de otros operadores dentro del sistema jurídico, los académicos o aquellos que como yo están en el medio, ¿no? Entre la práctica profesional y el mundo de la academia, ¿no? Y que en realidad el juez lo que hace naturalmente es, en su capacidad de investigación, es tomar evidentemente los apartados de la doctrina que le convienen para la solución del caso, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista la labor del juez está clara, es un tercero imparcial. Es difícil, creo yo, tener la idea de un juez con un modelo investigatorio tan claro, tan marcado, además difícil, creo yo, por la particularidad de la labor jurisdiccional en el país, ¿no? Pero fuera de eso, creo que si entramos a estudiar ya la jurisprudencia y los casos que conduce la Fiscalía, vemos todavía algunos problemas en relación a estos dos delitos. Primero, que la mayoría de la doctrina todavía lo sigue identificando como docentes de un mundo penal tan variado, ¿no? Como si yo te hablara, pues, Miguel, del tráfico de influencias y la apropiación ilícita. Claramente sabemos que están en el mundo penal, pero uno está por el norte, otro está por el este, ¿correcto? Pero sin embargo, a la hora de la hora, como se dice, una vez puestas las fichas en el tablero, vemos que es muy común encontrar la colusión como tipo penal principal y la negociación como tipo penal accesorio, ¿no? Entonces, uno después voltea a mirar al otro lado y dice, ¿y qué dice la doctrina? La doctrina más bien sigue con esa confusión, si me permiten el término, y sigue indicando que son dos cosas totalmente diferentes. Raúl Payón, a quien le tengo muchísimo respeto en su libro, Delito de Colusión, él te lo dice, son dos cosas diferentes, porque la colusión es bilateral y la negociación es unilateral, ¿no? Eso por poner un ejemplo. En segundo lugar, la misma delimitación del interés indebido, ¿no? Muchos casos judiciales parecen entender el interés indebido únicamente sobre la base de la omisión de la función, el fallo del funcionario, ¿no? Es verdad, la Corte Suprema se ha esmerado mucho en desarrollar una jurisprudencia estableciendo que la prueba indiciaria es vital en los delitos que se producen en el marco de la contratación pública, pero sin embargo, la sola existencia de estos indicios no es suficiente para poder establecer o un acuerdo colusorio o un interés indebido. Tienen que haber algunos elementos que te hagan diferenciar esto. Uno de ellos, por ejemplo, que no está todavía acá plasmado directamente hablando, pero sí está trabajado para la segunda edición, hecho en el medio un pequeño artículo para Gaceta donde he ido un poco ya poniendo algunos apuntes nuevos, que saldrá creo que este año, sobre Derecho Penal de Corrupción, parte especial, en donde dejo sentado que un elemento criminológico importante en este delito es el direccionamiento. Yo no puedo entender que un funcionario público se interese en un contrato si es que detrás de eso no hay una intención de direccionar. ¿Correcto? Es como, por ejemplo, tú y yo, Miguel, que hemos compartido, aunque en diferentes momentos, estancias en la Universidad en San Diego. ¿Te acuerdas que nos decían que en un delito sangriento tiene que haber móvil? ¿Correcto? Porque uno no mata, bueno, salvo que sea un sicario, y aún así es un móvil económico. Uno no mata simplemente porque en fin, se le puso una persona, así nada más. Entonces, ese elemento que es criminológico, que es el móvil, también tiene que estar presente naturalmente en los delitos contra la administración pública y particularmente en estos delitos. Es la única forma de entenderlos, porque de lo contrario, sobre todo en la negociación incompatible, que es un delito unilateral, no vas a poder diferenciarlo de la omisión de actos funcionales. Si tú estableces que hay un delito de negociación porque el comité se equivocó en establecer la puntuación, ¿cómo lo puedes diferenciar de un delito de omisión de actos funcionales? Si al final, estructuralmente pareciera ser lo mismo, ¿no? Esos son, por hacer un resumen, naturalmente me podría pasar todo un día hablando de negociación incompatible, dos temas puntuales
sobre los cuales los operadores jurídicos todavía, en mi opinión, siguen flaqueando, no nos ayudan mucho a delimitar eso. Y el último, perdón, que es además el más potente, creo yo, que tiene que ver con el tema de si puede haber participación punible en el delito de negociación incompatible. Recordarás tú una casación de ICA de la Sala Permanente que establecía que no, porque si participaba el extraneus, se convertía en un delito de colusión. ¿Cuánto hemos avanzado sobre eso? Es más, no hace mucho hubo una casación, ponente la doctora Oxu, en donde ella pretendió resolver el problema con todo el respeto, aduciendo de que ese problema de la participación punible del extraneo ya estaba resuelto. ¿Por qué? Porque la última reforma, el artículo 25 del Código Penal, estableció que puede haber participación punible en un delito de infracción de deber, lo cual además, en el artículo que te comentaba, que va a salir en Gaceta Jurídica, yo expreso mis razones de rechazo frente a eso, porque es entender equivocadamente el cambio metodológico en la participación punible con, si es que es posible, la participación punible en un delito como este, ¿no? Sobre el tema de participación, ¿cómo se pueden delimitar las intervenciones delictivas al ser un delito de infracción de deber? ¿Y va a ser restringir solamente a los autores porque se trata de un acto unilateral? Sí, a ver, sobre eso, sobre ese punto, lo menciono en el libro, de que particularmente por la formación que tengo yo, en mi opinión, siguiendo la pauta metodológica de los delitos de infracción de deber de Jacobs, no puede haber participación punible en un delito de infracción de deber, porque solamente puede resquebrajar el deber especial a aquel funcionario sobre el cual tiene, evidentemente, esa delimitación o esa potestad, perdón, dada por la ley o por un acto administrativo, ¿no? Eso quiere decir impunidad, como constantemente algunos sectores en contra de esta teoría han indicado eso. Yo creo que no, particularmente hay varios delitos en donde es tranquilamente posible tipificar el aporte del extraneus en forma separada. Y siempre además, y lo tomo esto, derecho de autor de mi maestro Percy García, él decía que el mejor ejemplo de eso es justamente el delito de cohecho. Como sabremos todos, el cohecho tiene una versión intraneus y una versión extraneus. Y es más, agrego algo que seguramente lo habrá dicho Percy, pero no lo tengo ahorita bien pauteado, y es que la posibilidad de diferenciar los comportamientos punibles del intraneus y sobre todo del extraneus abre la puerta a la participación punible. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que el comportamiento del extraneus lo favorezca, le sirva al extraneus para completar el cohecho. En cambio, mi querido Miguel, si el cohecho fuese un único delito, como por ejemplo en la colusión, estaría el problema, que además lo plantea Raúl Parión en el tema de la colusión, de puede haber una participación sobre una participación, es decir, hay delito de participación, y como sabemos la participación es una forma accesoria de intervención delictiva. Entonces, la ventaja de separar el aporte del extraneus es también admitir las posibilidades de complicidad delictiva, incluso hasta la instigación, ¿no? Entonces, partiendo de esto, en el libro lo que establezco es que metodológicamente yo considero que no puede haber participación punible, pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que legislativamente el legislador ha adoptado la tesis de la unidad del título y hoy en día sí se permite la participación punible. Pero bueno, aún así admitiendo que legislativamente es posible, la pregunta que cabe hacerse es, ¿puede haber una participación punible de un extraneus en el delito de negociación incompatible? Y si la respuesta es que sí, la pregunta que inmediatamente creo yo todo lector debe hacerse, todo investigador, es, ok, aceptándolo, ¿cómo diferenciamos esa de la colusión? Es más, siempre lo reconozco porque creo que hay que ser honesto académicamente y en todos aspectos de la vida. Inicialmente, cuando yo hago la primera publicación de un artículo sobre este tema, y de hecho esa tesis la sometí a prueba en algunas clases, existían muchas críticas, ¿no? Porque no terminaban de entender cómo podía diferenciarse una participación en una negociación de una colusión, más allá del término, ¿correcto? Más allá del término, porque obviamente una cosa es interés y otra cosa es colusión, ¿no? Pero más allá de eso, que me parece que no va para el tema de fondo, no existían diferencias. Ya,
Y por eso es que en el libro yo lo que propongo es, la negociación incompatible es un delito unilateral, ¿correcto? Y dejémoslo así, solamente puede haber participación punible de otro funcionario público, es decir, aquel no competente que ayuda al competente a completar el interés indebido, ¿no? No sé, se me ocurre. Hay un comité de selección y de pronto una secretaria de una oficina de la área usuaria lo que hace es alcanzar la información fraudulenta que va a servir al comité de selección para inclinar la balanza y que gane el postor. Perfecto. Ahí sí. Porque como tú sabes, en la colusión solamente puedes coludir funcionario público y particular. No puede haber colusión entre funcionarios públicos. Si no hay extraneos, no hay colusión. Creo que en eso hay unanimidad. En cambio, cuando estemos hablando de un extraneus que ha colaborado para el direccionamiento, ya voy a dejar de hablar en clave de colusión y negociación, cuando hablamos de un extraneus que ha colaborado para direccionar un contrato, porque obviamente está interesado, ¿no? Ahí ya estamos en el camino de la colusión, ¿no? Hay una profesora española, Jariño Leal, que plantea una diferencia, pongo un asterisco, con las particularidades de la colusión española, que señala que sería participación en negociación incompatible en aquellos casos de familiares, ¿no? Que contratan con el Estado, ¿no? A pesar de que es indebido, ¿no? O el caso del testaferro. A mí lo del testaferro sí siempre me deja como que muy pensando, muy crítico, ¿no? Y dice que habrá colusión cuando hay fraude. Pero es que al final, sea que interviene un familiar en una contratación, o sea que interviene un testaferro, hay un componente de fraude. Capaz lo que cambie es que en el caso de fraude que propone Jareño es cuando ella dice, ¿no? Se inserta información falsa, pero al final es fraude. Es un fraude en el primer ejemplo con una particularidad y en el segundo ejemplo con otra particularidad, pero en el fondo, coloquialmente hablando, es un fraude. Entonces, no hay en realidad, como yo veo las cosas, una diferenciación y por eso es que sostengo que no puede haber complicidad de un particular en el delito de negociación. Sí puede haber de un funcionario público, por supuesto que lo admito. De hecho, la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 666-2016 o 2018, me puedo que voy a quedar en el año, de la Sala Penal Transitoria, recogió la tesis de que sí podía haber complicidad de un funcionario público que no era competente para la materia del contrato. Francisco, casos de corrupción es un tema bastante complicado para los fiscales porque en verdad lo que se trabaja es la prueba judiciaria, como tú bien lo sabes. Y a veces que los que en verdad intervienen, que son el comité, no son los que deciden, sino reciben la presión por ejemplo, el alcalde, el gobernador regional. ¿Qué papel les das al alcalde, al gobernador regional, al titular, en este caso, como autores? Claro, bueno, es un tema también muy bonito. No he entrado con, vamos a decirlo así, con nombres y apellidos a ese punto, ¿no? Pero además, siempre es bueno además compartir los conocimientos de quienes además viven y se apoyan de la investigación académica, pero el profesor Eric Guimaray de la Universidad Católica sacó una publicación que entiendo es su tesis doctoral, que habla sobre, no tengo el nombre ahorita a la mano, la verdad que no quiero pararme porque sé que está acá nomás el nombre del libro, para tenerlo un poco más a la mano, pero la tesis trata sobre la posibilidad de establecer responsabilidad penal en los altos mandos, que tú lo mencionas porque es un tema importante, ¿no? ¿Cómo establecer responsabilidad penal en los altos mandos, ¿no? En los delitos, fíjense, para que lamentablemente el libro del doctor Guimarães no está acá en Perú, yo le he hecho saber que deberían de traerlo, se ha publicado en Reus en España, a mí me lo ha entregado en una copia autorizada, por si acaso. Pero él hace justamente estos planteamientos de permitir esto, ¿no? Por ahí que no coincidimos, porque aunque él en varios puntos da a entender que solamente puede ser autor el alcalde del gobernador regional en tanto tengan la intervención o la facultad legal para intervenir en el contrato, hay algunas partes en donde no me queda muy claro, capaz merezco una segunda revisión, en donde parecería que lo flexibiliza,
¿no? Parecería que lo flexibiliza, y un criterio para flexibilizar, y se lo dejo ahí, porque además lo he dicho en clase el año pasado en la Universidad de Piura, es que él establece que el alcalde y el gobernador regional serán competentes porque tienen facultades plenas para declarar la nulidad de un acto administrativo. Yo lo sometí esto en mi clase el año pasado en un curso de posgrado de la Universidad de Piura, y no voy a decir que ardió Troya, pero generó un ambiente de discusión que es justamente creo que lo que cualquier académico busca, independientemente de que se diga si tiene o no tiene la razón, ¿no? Eh, y justamente ese es el problema, el nudo, uno de los nudos, ¿no? ¿Cómo establecer aquella responsabilidad penal para estos altos funcionarios? Hay algunos fallos de la Corte criticados, como el caso del diario Chicha de Fujimori, en donde recordarás que la Sala Penal Permanente, en esa época dirigida por el doctor Javier Biestein, dijo que Fujimori no podía tener competencia para un delito de peculado por el tema de los periódicos de Vladimiro, porque la facultad de administración era muy genérica. Y sobre la base de ese ámbito genérico, agarró y dijo que el ROF y el MOF delimitaban al competente y por lo tanto eso resolvía todo, ¿no? Cosa que en realidad, si vemos la jurisprudencia de la Corte Suprema y de varias cortes de segunda y primera instancia, casi no se ha tomado esa posición, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todavía hay mucho por escarbar. Creo que la tesis de Eric es importante. Yo particularmente en el libro, para responder a tu pregunta, pongo como punto de partida que solamente podrá ser competente aquel funcionario público que por ley, por reglamento, por acuerdo incluso, ¿no? O por un acto administrativo, se le delega o tiene habilitada la competencia para intervenir en el contrato. Y es más, no hace mucho la Corte Suprema en un caso, creo, el alcalde Chorrillos, lo termina, no lo condena, le anula la absolución porque estableció que como el alcalde tenía competencia para revisar un contrato, y de hecho lo revisó, y de hecho se le pasaron un par de cartas fianza, la Corte dijo, esta absolución está mal, y se anule todo. Y dejó clarísimo que el alcalde podía ser competente porque había intervenido además en un procedimiento de contratación, ¿no? Así que yo creo que en el libro dejo clara esa base normativa. Habría que luego estudiar un poco más de casos. Habría además que revisar el libro de Eric Guimarães, que lo acabo de mencionar hace un rato, que me parece que es un libro muy puntual, muy específico, que parte ya de un desarrollo más macro, ¿no? Digo, tu posición sobre el funcionario, sobre todo el funcionario de hecho, ¿no? Creo que en tu libro desarrollas esta parte, me gustaría que lo compartas con los que nos están escuchando acá y los que están viéndonos en redes también, ¿no? Bueno, lo del funcionario, de hecho, era un tema que en su momento parecía recobrar viejas discusiones dogmáticas, ¿no? En su momento esto generó muchas tensiones, porque, bueno, por un lado había también elementos políticos de por medio, ¿no? Se buscaban por algunos sectores políticos condenas a como de lugar de todos aquellos que habían intervenido en la corrupción del gobierno pasado, y se entendía, creo yo equivocadamente, que el código pues en algunos casos planteaba limitaciones, ¿no? Y así pues el caso más visible, se puede decir, de la época era el caso de la condena de Vladimiro Montesinos por el tema de el pago del dinero al hermano de Alex Curi, ¿no? Que se me ha ido el nombre ahorita del hermano de Alex Curi. Entonces, Beto Curi me parece que es. Entonces, en su momento, juzgado como Sala como Corte Suprema, no vacilaron en permitir la condena de Vladimiro Montesinos, y luego fue Bedoya, no fue Montesinos. Bedoya interpuso un habeas corpus que finalmente el tribunal dijo que era totalmente posible la tesis del funcionario de hecho, porque si bien es cierto, Vladimiro Montesinos no ejercía normativamente las facultades para poder ser administrador del SIN, lo es cierto que prácticamente se las había robado, ¿no? Y por lo tanto era un funcionario de hecho, así como la figura del administrador de hecho tan brillantemente regulada por Percy García, se quiso de alguna forma trasladar esto, ¿no? Y bueno, con eso se sostuvieron algunas condenas, y nuevamente, y en verdad hay que decirlo con nombre y apellido, se remitió este debate a raíz del caso de la señora Nadine Heredia, ¿no?
muy conocido el caso por el tema de si era funcionario público o no, y específicamente si tenía competencia para haber intervenido en los contratos del gasoducto, ¿no? A pesar de que era la primera dama de la nación. Envuelto en esto, la Corte Suprema, en verdad, la renovada Corte Suprema ha dejado, creo yo, de lado la tesis del funcionario de hecho, como la había asumido en su momento el Tribunal Constitucional, bajo una idea muy clara, ¿no? Por un lado, se ha establecido de que el funcionario de hecho solamente tiene sentido, tiene apertura en aquellos casos en los que hay un funcionario público designado, pero que sin embargo la designación tiene algunos vicios, ¿no? Se podría decir, como yo a veces lo pongo, si queremos hablar coloquialmente en términos jurídicos, entre comillas, es un vicio no de origen, sino es un vicio en el procedimiento, ¿correcto? Y por tanto, en esos casos sí sería posible, porque es un funcionario público nombrado como tal, que incluso externaliza actos de la administración pública, pero hay un defecto en su nombramiento que igual puede generar efectos con la administración pública, ¿no? Pero otro caso es el supuesto del funcionario de hecho de aquel que no tiene ninguna competencia con la administración. Es más, si uno lee el funcionario de hecho o su tesis, hay varios supuestos, desde aquel que ni siquiera pertenece a la administración pública hasta diferentes matices que se van dando, ¿no? Y en el libro, en buena cuenta, lo que yo digo es que el funcionario de hecho que no tiene ningún vínculo con la administración o aquel que no tiene ninguna competencia cercana a lo que se ha establecido normativamente no puede ser autor de este delito. Porque además, creo yo, que hay un problema que sigue sin resolverse. ¿Y cuál es este? Si aceptamos que el funcionario de hecho es una práctica dogmática que solucione estos problemas, entonces, mi querido Miguel, ¿qué sentido tiene diferenciar entre delitos de dominio y delitos especiales de infracción de deber? Si al final cualquiera se puede arrogar fácticamente la condición de sujeto especial. Y por otro lado, que eso también se lo critico a quienes están a favor. Hay un libro, con todo el respeto del mundo, del doctor Iván Montoya, en donde él está a favor del funcionario de hecho, pero lo que el doctor Montoya creo que no termina de plantear es lo que te acabo de decir por un lado, y por otro lado es qué queda del delito de usurpación de funciones. Si tú lees, o si los que están también presentes en esta charla, leen la tipificación del delito de usurpación de funciones, están varios de los supuestos que son funcionarios de hecho. Incluso, si pretendiera aplicarlo, el negociación incompatible sería tan incoherente porque es más grave usurpar una función que cometer el delito de negociación incompatible, ¿no? Así que creo que esos son dos problemas que afrenta o afronta esta tesis y que particularmente me parece que en el libro son propuestos para una solución que creo que vale la pena revisar, ¿no? Las modalidades típicas de este delito son especiales. Me gustaría que hagas un repaso de lo que desarrollado en tu libro sobre estas modalidades típicas. Bueno, yo creo, si me permites, que me concentraría en un punto valioso que creo que el público le puede interesar, ¿no? Y es el tema de el interesarse, que es la clave, ¿no? El interés indebido, ¿correcto? ¿Cómo se entiende el interés indebido? Y esto es algo en lo que creo que a nivel de definición, la doctrina peruana ha acertado muy bien, con algunos matices por ahí en las denominaciones, ¿no? Pero lo cierto es que creo que el problema no es la definición del interés indebido, ¿correcto? El problema es cómo se comprende el interés indebido. Por ejemplo, yo tengo claro que en el delito de... yo tengo claro, o podía tener claro como definición, qué es la violencia y qué es la amenaza, para efectos de cualquier delito coactivo, como la violación sexual, el delito de obstrucción a la justicia, el delito de violencia contra la mujer, entre otros. Pero el problema es cómo trasladar ese concepto para que el operador jurídico lo pueda acentuar y lo pueda aplicar además. Y ese es el gran problema al momento de definir, perdón, de comprender el interés indebido. Como lo decía hace un instante, el interés indebido tiene que tener algunos elementos
que pueden servir al operador judicial. Y lo que yo planteo es que ese interés indebido va a estar compuesto por tres circunstancias o tres elementos particulares. En primer lugar, el interés indebido lo obtengo a través de que el funcionario público ha incumplido las normas de abstención en el procedimiento de contratación pública, ¿no? Es decir, estando obligado a abstenerse por razones de familiaridad, por razones de vínculos profesionales, el funcionario público no lo hace. Ahí ya hemos puesto la primera piedra en el interés indebido. Y el segundo, que es alternativo, ojo, no se suma, es cuando también podemos encontrar el interés indebido cuando el funcionario público ha incumplido la normativa administrativa de contratación. Y acá lo podemos entender como incumplir la ley y el reglamento de contratación pública, incumplir la normativa específica para un procedimiento de contratación, ¿correcto? Y en tercer lugar, realizar actos que estén fuera, evidentemente, del procedimiento de contratación pública, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuevamente otra piedra para ya empezar a visualizar que estamos frente a un interés indebido. Pero lo más importante en esta exposición es agregarle, como te decía hace unos minutos, el direccionamiento, ¿correcto? Si el funcionario público, habiendo cometido estas infracciones normativas, vamos a denominarlas de forma general, tienes que agregarle el elemento direccionamiento, porque es una circunstancia que forma parte del íter del delito. No es una circunstancia que forma parte del tipo delictivo, porque si no, claramente lo primero que me diría el doctor Falla es, Francisco, estás hablando fuera del principio de legalidad, esto no está en el principio de legalidad, perdón, en el Código Penal, y eso es cierto. Pero no podemos entender el delito si es que no está presente esta circunstancia criminológica. Al igual que en el lavado de activos, para que pueda entenderse un acto de lavado de activos, tiene que comprenderse que el acto de transferencia económica tiene por finalidad evitar la identificación del dinero maculado. Porque de lo contrario, cualquier acto económico va a ser, naturalmente, un acto de lavado de activos, ¿correcto? Entonces, es esta circunstancia criminológica lo que nos va a ayudar a entender y a comprender mejor en qué casos puede haber un delito de negociación incompatible. En aquellos casos en los cuales yo no tenga esos elementos, será difícil. Ahora, me puedes preguntar, ¿pero qué requiero yo? Naturalmente, la prueba indiciaria. Reuniones previas, llamadas telefónicas, declaraciones de aspirantes o colaboradores eficaces, todo eso es lo que nos ayuda a establecer el direccionamiento. Porque, repito, no es un elemento del tipo, es un elemento criminológico, pero que naturalmente puede estar sometido a la prueba. Porque esta diferencia entre la omisión de los deberes de función sería este direccionamiento, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos solamente, y es peligroso también porque algunos funcionarios pueden ser comprendidos por negociación incompatible porque simplemente incumplieron sus funciones. Incluso la sanción es mucho menor, ¿no? Y hay que batallar duramente a veces cuando el fiscal cree que estamos ante una negociación incompatible y estamos más bien ante una delito de omisión de los deberes funcionariales, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú de las modificaciones legislativas que generalmente han aumentado penas? Y diría, hace poco, en una universidad donde laboraba, hubo un trabajo de 2 años promocionado por Transparencia Internacional, la Comisión Andina de Juristas, donde los alumnos recogieron mucho material. Yo preguntaba por qué Chiclayo, y me dijeron, doctor, pero 2 alcaldes en la cárcel, un gobernador regional, purgando pena privativa de libertad, perdón, con prisión preventiva. Entonces, eso hicieron que se pongan los focos en Chiclayo y en Cusco. Pero la solución de penas no ha servido para nada. ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, ¿qué tenemos que hacer? En algunos casos, decía Roxy Bendezú, ¿por qué no sancionamos económicamente algunos delitos que son de poca lesividad y nos centramos en lo más importante, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, bueno, claramente creo que la expansión del derecho penal del enemigo en el Perú es una circunstancia muy
muy particular. Ahora, bueno, Latinoamérica está viviendo una demanda de populismo punitivo que no es nueva. En España se ha escrito mucho sobre el tema. Capaz acá en Perú, de lo que leo a veces en las revistas nacionales como Gaceta o Pacífico, no se ve mucho quizás, pero lo cierto es que hay un populismo punitivo tremendo, ¿no? Tenemos suspensión de la pena para algunos delitos, tenemos imprescriptibilidad para los delitos, que hasta ahora, además, por cierto, que lo mencioné en el libro, es una nomenclatura sin definición, ¿no? Porque se dice, ¿habrá imprescriptibilidad para los delitos contra la administración pública? O, sí, creo que esa es la terminología, pero no te dice cuál. ¿Cómo va a determinar cuáles son esos delitos? ¿Cómo va a determinar la gravedad? Porque dicen delitos más graves. ¿No? Capaz para ti, capaz para mí, como me gusta el tema, cualquier negociación incompatible es un delito grave. Y ni qué decirlo cuando ésta cae en un acto que tiene que ver con una expresión de la solidaridad del Estado, ¿no? O compras para atender situaciones de necesidad pública, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo establecemos la gravedad? Y eso, por poner solamente un ejemplo, grafica de que el legislador en los últimos tiempos, y creo que eso lo vemos mucho, en los últimos años también, valga la redundancia, se ha concentrado mucho en entender que reformar el Código Penal a punta de penas es la solución, ¿no? Creo que una muestra muy grande de eso es la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, ¿no? Y creo que el problema no va por ahí. El problema aparte, como además lo menciona en el libro Líneas más, líneas menos, tiene que ver con que los operadores jurídicos puedan entender mejor las características de los delitos, ¿no? Los elementos típicos de los delitos. Muchas veces los casos no prosperan porque es culpa también o responsabilidad del Ministerio Público porque no ha sabido construir dogmáticamente su teoría del caso. Desde el punto de vista dogmático, correcto, no desde el punto de vista del show, ni mucho menos de otra forma. Entonces, luego pasamos, naturalmente, a el tema probatorio. Sin pruebas yo no puedo terminar esa construcción, ¿correcto? Y eso, naturalmente, va a generar un fracaso al momento de la investigación, de la sentencia, en fin, como lo quieran ver. Y yo creo, pues, que merece en algún momento que se pueda retomar este camino para entender cuál debe ser la reforma del Código Penal. Te mencionaba, por ejemplo, cuando hablábamos en la mañana de una comunicación telefónica que tuve con Miguel, algunas ideas de reforma en algunos delitos. Por poner un ejemplo, el tráfico de influencias. Hay una discusión todavía, y en su momento hubieron problemas en relación a la redacción del tráfico de influencias cuando habla de caso administrativo judicial. ¿Por qué la necesidad del legislador de ponerlo? Si en España, en Argentina, en Chile y en Colombia no existe esa referencia. ¿Por qué? Yo no me he metido a ver el antecedente histórico, a ver de dónde nació, en fin, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué si es un problema para la ley, por qué para la ley o para el aplicador del derecho, por qué no se modifica? ¿No? Yo recuerdo que en la Corte Suprema, cuando trabajaba allí, el grupo de asesores enviaba constantemente proyectos de reformas, pero lamentablemente el Código Penal, ¿no? Pero lamentablemente los que están a cargo de la reforma, porque son los congresistas, no hacían caso, o hacían en todo caso de oídos sordos, ¿no? Francisco, creo que quedan muchas preguntas. Yo no sé, tenemos unos 10 minutos porque después empiezan clases. No sé si en el Sí, aula claro. o capaz hay unas preguntas acá a mano alzada o en las redes sociales. No sé si hay. Leslie, ¿tienes algo en redes sociales, en Facebook? Sí, invitamos entonces en este momento para que puedan realizar las preguntas por el chat o utilizar el icono de la mano alzada. En el Facebook tenemos los espectadores que, bueno, están viendo la presentación del libro, pero todavía no surge alguna pregunta en nuestra red social. Bien, Jairo Roldán, por favor, habilita su micro, Leslie. Sí, claro que sí. A ver, permítame. Hola Jairo, ¿cómo estás? Un gusto.
Doctor Jairo ya puede habilitar su micro. Buenas tardes, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí. Bien, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Felicitar en primer lugar al profesor por la presentación de su libro. He tenido la oportunidad de leerlo y me parece muy interesante los puntos de vista que ahí expresan, sobre todo también porque nos da material para nosotros poder utilizar en la práctica, sobre todo en este delito que es tan problemático y que tiene algunas manifestaciones que aún no son muy claras, como queda en evidencia de justamente de la discusión que aquí tenemos. Puntualmente, profesor, quería preguntarle yo respecto a algo que usted ha señalado recién respecto al contenido del interés indebido, ¿no? Usted ha manifestado que en efecto siempre implica en general, por llamarlo de algún modo, la infracción a algunos deberes, ¿no? Y ha manifestado que se podrían producir en 3 ámbitos, los cuales ha explicado. Pero también ha señalado de que ahí, junto a esta infracción de estos deberes, debe aparecer el direccionamiento. Y yo lo que le quería preguntar es si este direccionamiento forma parte del interés indebido como elemento del nivel objetivo del tipo, o más bien calza en el elemento subjetivo distinto al dolo. ¿Y por qué es de preocupación esto? Porque, bueno, el análisis sobre la tipicidad de la conducta tiene que hacerse en el orden en el que señala la teoría del delito. En primer lugar, determinar si en efecto tenemos un interés indebido como elemento objetivo del tipo, y luego, y solo si eso ha ocurrido, verificar si se han producido los elementos del nivel subjetivo, el dolo y este elemento subjetivo distinto al dolo, que es un elemento de tendencia, ¿no? Entonces, lo que quisiera un poco que nos aclare sobre su punto de vista es si es que este direccionamiento forma parte del elemento interés objetivo, interés indebido, como elemento objetivo del tipo, o más bien calza dentro de este elemento subjetivo distinto al dolo, que es el provecho de tercero al que debe orientarse la conducta del funcionario. No sé si fui claro con la pregunta. Claro que sí, muy claro, Jairo. Muchísimas gracias por los comentarios, ¿no? Yo como le decía a Miguel hace un minuto, hace un momento, perdón, me parece que el tema del direccionamiento lo podemos ubicar como un móvil, ¿no? Lo que motiva al funcionario, ¿correcto?, a realizar este acto de corrupción. Todo acto de corrupción, vamos a denominarlo en términos generales, siempre tiene una finalidad, ¿correcto? Cuando yo le pago a un juez o a un fiscal para que emita una sentencia, tengo un móvil, tengo una finalidad. Cuando yo utilizo a un tercero o un funcionario público para cometer un tráfico de influencias o un delito de influencias, lo mismo. Cuando yo cometo el delito de patrocinio ilegal con la finalidad de ayudar a la madre, por ejemplo, de, no sé, de mi cuñado, tengo una finalidad. Es un móvil, ¿no? Que naturalmente, ¿no? Si habláramos de tipicidad, como lo traía a colación Jairo, pues no está, ¿no? Como también se lo mencionaba Miguel, cuando nosotros estábamos, aunque no compartimos mismas instancias, en la California Western School of Law, te hablaban del móvil, pero el móvil no es un elemento del delito de homicidio, ¿no? Si uno lee el artículo 106 en adelante, no lo va a encontrar. Es una circunstancia interna del autor. Ahora, si lo llevásemos eso a un elemento subjetivo, el problema sería, Jairo, por eso no lo he postulado así, que sería una interpretación, por un lado, de ley referenda, igual válida, pero tendría, al ser de ley referenda, el obstáculo de que en el Código Penal el único elemento subjetivo del tipo es el dolo, que está destinado al provecho, ¿no? Es un acto de tendencia, ¿no? Yo me intereso indebidamente con el fin eh, de obtener un provecho para mí o para tercero, ¿correcto? Ese sería el problema de entender el direccionamiento como un elemento subjetivo. Y por eso es que lo he remarcado en la presentación el día de hoy y también lo tengo remarcado en la publicación que va a salir en Gaceta Jurídica, que además forma parte naturalmente de la segunda edición, que espero que salga el próximo año, como tal. Es un elemento criminológico del tipo. Es una circunstancia
que motiva circunstancia como del proceso de corrupción y es natural que esté presente, ¿no? Y como acabo de decir Jairo, lo veo difícil de incorporar como un elemento subjetivo porque bueno, tendría el problema del principio de legalidad, ¿no? Muchas gracias, profesor. Gracias. Un gusto. Gracias, doctor Jairo. En verdad, el tipo nos ha ganado. La conversación ha sido bastante interesante, Francisco. Creo que tus aportes son muy importantes, ¿no? Seguramente queda para un evento, tipo conversatorio capaz, escuchando posiciones capaz diferentes. En verdad, desde Escuela Garantista queremos agradecerte profundamente por esa disposición tuya, siempre de poder compartir tus conocimientos y que la cultura jurídica en el país cada vez se extienda y expanda para todos los operadores jurídicos, ¿no? Creo que quienes definen esto, si son garantistas, evitarán que algunas personas vayan a la cárcel indebidamente, ¿no? O sean procesados indebidamente, que no hay ningún derecho como ese, pero creo que el debido proceso que se nos ayude mucho. Tus palabras finales, Francisco. Está apagado tu... Nuevamente agradecer a Miguel, a todas las personas que forman parte de la Escuela Garantista por la invitación y también a quienes han tenido tiempo de poder presentarse en la misma, y estoy seguro que va a poder ser difundida todavía en la publicación que harán en las redes sociales. Muchas gracias. Los animo todavía a que puedan comprar el libro. Tengo entendido que todavía quedan algunos ejemplares. Y nada, y espero que esto les sea de mucha utilidad y serán bienvenidas todas críticas o comentarios para este tema. Un gusto. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día. Esto está en las redes sociales y está allí, cualquiera lo puede bajar. Bajar, copiar el link nada más e invitarles además para que el día miércoles a las 5 de la tarde hay un conversatorio con el doctor Pazar, el doctor San Martín y el doctor García Sayán sobre el tema de las ratificaciones judiciales que se han puesto en discusión jurídica a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana en los casos Luya y otros. Muchas gracias, buenas tardes, Francisco, un gusto estar contigo por este medio y espero que nos podamos ver pronto físicamente. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo virtual, mi querido amigo. Cuídense todos. Hasta luego. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.